Nochebuena. Todos se habían marchado por asistir a la misa de gallo y solo la abuela, a quien la edad y sus achaques, aquel año más fuertes que de costumbre, impedían toda salida nocturna, quedaba en la casa. Dos criadas comenzaban a poner la mesa y se oía el repiqueteo de los platos de loza al chocar unos con otros, el ruido de los cubiertos que colocaban en sus sitios correspondientes, todo mezclado con el agradable olor del arroz con pollo que se guisaba en la cocina. En el aparador aguardaban su turno los fiambres, las conservas, los frascos de dulces y el medio barril de uvas de España, todo el arsenal de comestibles destinados a hacer la cena de Navidad una fecha célebre para el paladar de los gastrónomos. La abuela contemplaba silenciosa los preparativos que se hacían en ausencia de los comensales. Aquella noche, en que se había prometido mucha alegría, se le anunciaba con lúgubres pensamientos. Clotilde y Teresa, sus dos hijas casadas, iban, en unión de sus maridos y sus hijos, a cenar con ella. Se había sacado del colegio a su nieto Federico para que los acompañase, y sin embargo nada de esto hacía olvidar a la anciana que el puesto de la derecha, el que había ocupado siempre su hijo Gabriel, estaría vacío. Y precisamente ese era el único de sus hijos varones que vivía, y en el cual cifró todo su orgullo maternal. Se hallaba ahora lejos, quizás sufría, sin que ella pudiera secar sus lágrimas con uno de esos besos que son un poema de amor y que solo saben dar las madres. Lo volví a ver pequeño, alegre, el número 1 de las clases del colegio, llevándole enorgullecido sus premios y sus medallas, con aquella sonrisa que iluminaba su redonda carita con irradiación de dicha. Y Gabriel había sido siempre para ella el mismo hijo amante y sumiso, plegando su voluntad de hombre como sus caprichos de niño y su fantasía de adolescente a la norma única de complacerla y hacerla feliz. ¿Cuántas veces había ido a arrodillarse ante el altar de la providencia para rogarle a la Virgen que se lo quitara todo, fortuna, honores, salud, antes que quitarle a su hijo? Pero aquel mismo cariño le había hecho formar poco a poco el carácter de su hijo, sin dejarse llevar a mimarle ni falsear sus cualidades. Le había moldeado como se moldea una estatua de barro, pero con la firmeza de un artista, y el éxito había sobrepujado sus esperanzas. Las gentes se admiraban de ver cómo Natividad, que había quedado viuda tan joven, pudo educar de tal modo a sus hijos y hacer de Gabriel aquel modelo de estudiantes que le envidiaban todas las madres. Y es que Natividad ocultaba bajo su figura insignificante un temple de alma y una fuerza de voluntad que le permitían seguir sin vacilaciones el camino que una vez se hubiera trazado. Un alegre grupo de hombres y mujeres de color pasó por la calle cantando con acompañamiento de güiros, esas coplas de aguinaldo que tienen el lánguido ritmo de una danza. Alejábanse pausadamente y el aire traía el lejano estribillo o alguna que otra nota aguda de las voces de las mujeres. La abuela se movió en su sillón, interrumpida en su soliloquio mental por la música, pero sin que su pensamiento pudiera apartarse de Gabriel. Recordaba ahora cómo ella, que le hubiera parecido poco para su hijo una duquesa, tuvo que aceptar su matrimonio con una muchacha de clase humilde. Clotilde y Teresa estaban casadas ya, y la anciana no quiso de ningún modo consentir en que Gabriel y su mujer fuesen a vivir a otra parte. Por lo demás, el joven acababa de concluir su carrera de médico y no ganaba lo suficiente para poner casa aparte. Guadalupe, que así se llamaba la recién casada,
aceptó de mala voluntad, porque nacida y criada en la pobreza, había soñado en vivir sola, teniendo su casa propia y satisfaciendo todos sus caprichos. No tardó en surgir la enemistad entre ella y su suegra, y se le antojaba que doña Natividad era un vigilante de todas sus acciones. Sabía que se había opuesto a su matrimonio, y le guardaba por ello un profundo rencor, que ocultaba cuidadosamente a Gabriel. Por su parte, la anciana, que estaba acostumbrada a ser ella lo primero para su hijo, aborrecía a la intrusa que se lo había arrebatado. Llegó una época en que aquella antipatía estallaba a propósito de todo. Reñían por las criadas, por las amistades, por la más simple tontería, ingeniándose para buscar pretextos de querella. Bastaba que doña Natividad dijese blanco para que replicara negro Guadalupe, y viceversa. La primera niña que tuvo ésta había sido bautizada con el nombre de Natividad, por deseo expreso de Gabriel, aunque su mujer se empeñaba en ponerle su propio nombre. La chiquilla era un tema constante de discusiones y disgustos. El carácter dominante de la anciana, habituado a no hallar obstáculos y a educar sus hijos como bien le pareciera, siempre con la respetuosa sumisión de éstos, se exasperaba con la resistencia de Guadalupe. Llegó un día en que la ira puso en boca de las dos mujeres palabras que hicieron inevitable la separación. En aquella lucha de dos amores que se disputaban un corazón, la madre y la esposa, Guadalupe era bella, inteligente, había sabido apasionar a Gabriel y triunfó. Hubo algunas escenas violentas entre la madre y el hijo, en las que él trató en vano de buscar una conciliación, estrellándose contra la tenacidad de la anciana. Pondría otra casa a su mujer, pero él y la pequeña Nata seguirían yendo a verla todos los días, como si nada hubiera pasado. El empeño del médico en disculpar a su mujer exasperaba a su madre, que creía ver en ello solo una prueba del dominio de Guadalupe que Guadalupe había adquirido sobre aquel corazón, antes exclusivamente suyo. Gabriel, desesperado y resentido de tan obstinada dureza, se marchó con su mujer y su hija a un pueblo de la isla, contando con ejercer su profesión para ganarse la vida. La abuela se pasó la mano por la frente, como para ahuyentar una idea dolorosa. 6 años habían pasado desde entonces, y le parecía que cada uno de aquellos años era un siglo. Al principio, Gabriel escribía alguna que otra vez en épocas señaladas, pero ante la obstinación de su madre en no nombrar jamás a Guadalupe en sus cartas, había dejado de hacerlo. Hacía ya cerca de un año que no tenía noticias de él, y en aquella noche tan marcada, la noche tradicional de las reuniones de familia, en las que sus dos hijas iban a sentarse con ella a la mesa, le echaba más que nunca de menos. Se reprochaba su dureza, su intransigencia, se acusaba de monstruo por haberle tratado de aquel modo, y en su ira contra ella misma no hubo acusación que no se dirigiera. Oh, Dios mío, la vida osaría por abrazar a mi hijo y tenerle a mi lado en la cena de Navidad. Y lágrimas amarguísimas, las lágrimas del remordimiento, surcaron las rugosas mejillas de la anciana, que no pensó en enjuagárselas, tan completamente entregada estaba a su dolor. Oyóse el ruido de un coche que se detuvo bruscamente delante de la puerta. Un hombre, joven todavía, entró llevando de la mano a una niña pequeña y se dirigió al salón en que la anciana sollozaba. «Gabriel, mamá». Durante algunos minutos ninguno de los dos pudo hablar. Al fin el hijo exclamó: «Guadalupe está abajo. Hemos venido en el coche correo. ¿Quieres que la llame?». A un ademán afirmativo de la anciana,
Gabriel salió rápidamente y volvió con su esposa. Los tres se abrazaron estrechamente como para borrar con aquel abrazo las huellas del pasado. Guadalupe estaba también conmovida y apenas podía reconocer en aquella anciana débil y achacosa a su enérgica suegra. Venían a establecerse en la ciudad, cansados de la vida del pueblo, donde Gabriel había gastado todas sus energías y su talento para proporcionar a los suyos un pequeño bienestar. Y en aquellos 6 años, cuántas privaciones y cuántos sufrimientos. Contando con pocos recursos, pues la clientela era escasa y no siempre pagaba bien, y añadido a esto los males de Guadalupe, a quien hacía daño la humedad del campo, todo se había reunido para abatir a Gabriel. Últimamente él mismo cayó en cama con una fiebre perniciosa y su mujer creyó verle morir, imposibilitados por sus mezquinos recursos de hacer venir otro facultativo a la ciudad. Cuando evocaba aquellos recuerdos, humedecíanse los ojos de la joven, que oprimía entre las suyas una mano de su marido. Doña Natividad les rogó que no la abandonaran, que se quedasen a vivir con ella para endulzar con su cariño sus últimos años, y con Natita sobre las rodillas se firmó un pacto de amistad entre las dos mujeres. Ambas se alegraron en el fondo del alma de aquella paz, pues habían pagado con remordimientos y con lágrimas su separación. Sería aproximadamente la 1 cuando llegaron las hermanas de Gabriel con sus maridos y sus hijos. Todos se sorprendieron de hallar aquellos nuevos convidados, pero la abuela se levantó de su sillón y exclamó abrazando a Guadalupe: «Olvidemos lo pasado, desde esta noche eres mi hija». Carmela Eulate Sanjurjo nació el 30 de agosto de 1871 en San Juan, Puerto Rico. Su padre fue un militar español y su madre una venezolana de ascendencia española. Fue una de las primeras escritoras puertorriqueñas. Cultivó casi todos los géneros literarios: la poesía, el cuento, la novela, el ensayo y la crítica. Recibió una educación privilegiada, además de que estuvo expuesta a tertulias literarias, políticas, integradas por figuras prominentes de Puerto Rico como Manuel Fernández Juncos, Manuel Seno Gandía y José Julián Acosta, entre otros. Se concentró en los estudios literarios y lenguas extranjeras, de las cuales llegó a dominar el francés, el inglés, el alemán, el italiano, el árabe y el ruso. También estudió música y piano. En 1898 su padre fue trasladado a España con la familia y fueron a residir en Barcelona. Comenzó a publicar cuentos desde sus 15 años en varias revistas del país, en especial la revista puertorriqueña, dirigida por Manuel Fernández Juncos. Publicó cuentos en La Ilustración puertorriqueña, El Correo de Puerto Rico, en Revista de Cuba, en La Mujer y en El Correo de Ultramar. Su mayor producción fue a partir de 1900 en España. Entre sus obras se destacan 4 novelas importantes: La familia de Robredo, de 1907, Marqués y Marquesa, de 1911, El asombroso Dr. Jover, 1930, y La muñeca, su primera novela publicada en Puerto Rico en 1895. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.